Bienvenidos a esta lección donde vamos a discutir el escalamiento de variables por sus valores mínimos y máximos. En este tipo de escalamiento, cada una de las observaciones de una variable se subtraen por su valor mínimo y se dividen por la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El resultado es una variable escalada cuyos valores están en el rango entre 0 y 1. Veamos un ejemplo para ilustrar este proceso. Tenemos la variable precio. El valor máximo es 200, el valor mínimo es 20 y por lo tanto la diferencia entre este valor máximo y mínimo, el rango, es 180. En este tipo de escalamiento vamos a subtraer cada una de las observaciones por el valor mínimo y vamos a dividirla por el rango 180. Y acá tenemos el resultado. Pueden darse cuenta que en este tipo de escalamiento se retornan solamente números positivos, donde ahora el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 1. Para resumir, este tipo de transformación retorna una variable con una nueva distribución, donde la media y la varianza son diferentes para cada una de las variables. Este tipo de transformación también puede cambiar la distribución de la variable original y los valores mínimos y máximos de la variable escalada están restringidos en el rango de 0 y 1. Esta transformación también es sensible a los outliers, ya que si nuestra variable tiene un valor extremo bastante alto, va a retornar una nueva variable transformada donde la mayoría de los valores van a estar confinados a un rango limitado. Veamos ahora el efecto de este tipo de escalamiento en la distribución de las variables y comparemos con la normalización por la media que vimos en nuestra lección anterior. Vemos aquí que las variables normalizadas por la media tienen una media o están centradas alrededor de 0 y el rango de los valores está limitado entre -1 y 1. Si comparamos ahora con el escalamiento por los valores mínimos y máximos, vemos que las variables están centradas en diferentes valores y que el rango está limitado entre 0 y 1. Acá tenemos otro grupo de variables donde vamos nuevamente a comparar el efecto de este tipo de escalamiento y tenemos que cuando normalizamos por la media, las distribuciones tienen una media centrada alrededor de 0 y un rango de valores entre -1 y 1. Y cuando escalamos las variables por sus valores mínimos y máximos, tenemos que la distribución de las variables está centrada en diferentes puntos y el rango de valores es positivo. Vale la pena aclarar que para graficar las distribuciones que tenemos acá, utilizamos la función KDE-plot de Seaborn, la cual utiliza los valores reales de una variable para estimar la distribución de probabilidad que usa en las gráficas. Por lo tanto, los valores no son exactamente los mismos, como pueden ver por ejemplo acá. Sin embargo, si van y miran los valores que tenemos en nuestras variables escaladas, van a comprobar que efectivamente, después del escalamiento por los valores mínimos y máximos, los valores están restringidos en un rango de 0 y 1. Esta lección también tiene un Jupyter Notebook donde vas a ver cómo hacer el escalamiento por los valores mínimos y máximos utilizando scikit-learn. ¡Gracias!